En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bien, seguimos viendo el libro Jesucristo Ideal del Monje. Comenzamos a ver en este video el 9º de esta serie sobre este libro, lo que vendría a ser el capítulo 6, que habla sobre los votos. Vemos la primera parte, la segunda parte la veremos, Dios mediante, la semana que viene. Bien, brevemente, la profesión monástica. Para ser monje, para ser religioso, es necesario incorporarse a la familia religiosa mediante la profesión de votos. La incorporación a la iglesia, y hace la analogía al autor entre lo que es la incorporación a la iglesia y lo que es incorporación al instituto religioso. La incorporación a la iglesia no debe ser solo moral. Es necesaria una realidad ontológica que se da en el bautismo. No basta comportarse como se comporta la iglesia, como dice la iglesia que hay que comportarse. Es necesario bautizarse, recibir el sacramento del bautismo para estar incorporado a la iglesia. Bien, del mismo modo, no basta conseguirse un hábito, ponerse el hábito y vivir del mismo modo que viven tales monjas para ser de esa congregación. No, es para incorporarse a una congregación es necesario realizar la profesión de votos. ¿Por qué? Porque el comportarse como unas monjas implica simplemente una unión moral, pero la unión tiene que ser más fuerte, tiene que haber una realidad física que de alguna manera transforme a la persona y la haga pertenecer a esa familia, a esa congregación, ¿no? Por eso, del mismo modo, para que el bautismo para incorporarse a la iglesia, para incorporarse a la vida religiosa no alcanza a vivir el estilo de vida religioso, sino que es necesaria una incorporación física que se da en la profesión de votos. Lo que el bautismo es para la vida cristiana, lo es para la vida monástica la profesión. No es la profesión un sacramento, es verdad, pero sus consecuencias guardan cierta analogía con las del bautismo. La profesión o emisión de votos agrega al novicio a la familia monástica y lo consagra, por así decirlo, al servicio de Dios para que llegue a ser un perfecto discípulo de Jesucristo. Bien, la consagración, ¿sí?, el hacer de alguna manera sagrado a esa persona, se da por la profesión de votos. Bien, algunas afirmaciones que hace el autor sobre esta profesión de votos. No seguimos los títulos exactos que pone el autor, sino que vamos poniendo con títulos nuestros algunas afirmaciones que el autor hace. En primer lugar, entonces, la necesidad del noviciado. Cuando nuestro Señor llamó junto a sí a los discípulos, les invita a dejarlo todo para seguirle e imitarle. Y así lo hacen, desprendiéndose de todo, lo siguieron, dice Lucas 5:11. Dejar todo. Nos dice además que solo podemos ser sus verdaderos y perfectos discípulos, aptos para la gloria de sus reinos, y después de abandonarlo todo, para entregarnos a Él, perseveramos sin titubeos de ningún género, ya que no es apto para el reino de Dios quien pone la mano al arado y se vuelve a mirar atrás.
de modo tal de que no es solamente dejarlo todo, sino que también es necesario perseverar, ¿no? Entonces, la necesidad de la perseverancia. Sí, veremos más adelante, simplemente lo afirmaremos, pero adelantamos la afirmación, ¿no? Así como habíamos visto, la fe tiene que dar vida a cada una de nuestras acciones, para que cada una de nuestras acciones tenga esa dimensión sobrenatural que nos hace crecer en la santidad. Si hacemos una acción desconectada de nuestra fe, es una acción que no aporta nada. Del mismo modo, cada acción que hagamos tiene que estar vinculado a los votos para que provoque en nosotros ese crecimiento espiritual propio del religioso. De modo tal de que cada acción que nosotros hagamos tiene que estar de alguna manera conectada a los votos y tiene que en cada acción vivirse lo que se vive cuando uno hace los votos. Entonces es necesario indudablemente la perseverancia. Mas como nosotros somos naturalmente débiles e inconstantes, quiere San Benito que todo el que viene al monasterio para tornar a Dios siguiendo a Cristo, sea probado durante un año para asegurarse de que busca de veras a Dios, ¿sí? Entonces, San Benito, estamos hablando mucho antes de que exista el Código de Derecho Canónico, ¿no? No es que San Benito puso un año de noviciado porque así lo mandaba el Código, sino que él lo puso, vio necesario él probar a la persona por un año. Bien, y de lo que San Benito hizo, tomaron todas las órdenes religiosas posteriores, ¿sí? Todas las órdenes religiosas fundadas en la Edad Media adoptaron el mismo lapso de tiempo para la aprobación, un año de probación antes de que haga los votos. Y el Concilio de Trento lo estableció como ley del noviciado canónico. No soy un especialista, pero como veremos en un texto de Paulis, no en este video, sino en el video reservado para la semana que viene, entiendo que en la época de San Benito, después de un año de noviciado social, los votos eran directamente votos perpetuos, ¿no? No existía para San Benito los votos temporales previos a la profesión perpetua. Entonces, para San Benito, un noviciado de un año y después votos perpetuos. Bien, y todas las órdenes religiosas fundadas en la Edad Media adoptaron eso y el Concilio de Trento lo estableció como ley canónica, el año de noviciado, ¿no? Bien, eso, para tener en cuenta. Es necesario probar a la persona porque tiene que perseverar en los votos. B. Los votos son una gracia de Dios. La promesa es al mismo tiempo una plegaria y una súplica, ¿sí? Si uno revisa lo que es la fórmula de profesión de votos, no solamente se compromete, sino que también pide, ¿no? Pido la oración, ¿sí?, de mis hermanos, pido la oración de las servidoras, pido, ¿no? Se pide la protección de los santos. Entonces, si bien es una promesa, también es una súplica. Por eso dice Don Columba Marmio que la palabra voto o juramento no indica la naturaleza absoluta de los que son los votos, sino que indica un elemento esencial de esa realidad, pero no toda la realidad. La palabra voto o juramento no indica, pues, más que uno de los elementos, el de la voluntad humana, que es causa segunda de la profesión monástica, pero San Benito considera esencialmente la profesión monástica como un acto de cooperación entre la acción divina que obra y la libertad humana que coopera. Tenemos entonces que
En la profesión religiosa, el religioso, es verdad, hace un compromiso, se compromete a practicar ciertas cosas, pero hay otro elemento en esa profesión, que es la gracia que Dios le da y que transforma a esa persona. Lo mismo pasa en el bautismo. En el bautismo, cuando es un bebé, lo hacen los padrinos en lugar del bebé, pero cuando es un adulto hay toda una renuncia al pecado, al Satanás, y todo un compromiso. Pero el elemento principal es la gracia del bautismo, no el compromiso que hace la persona, si bien el compromiso es necesario en el adulto. Bueno, acá en la profesión religiosa también el elemento esencial no es el compromiso, si bien es un compromiso evidente, sino que el elemento esencial es la transformación que se obra en la persona por la gracia que recibe. Que, si bien no es un sacramento, de alguna manera tiene efectos análogos. Otra afirmación: es un sacrificio que se hace a imitación de Cristo y se une con el de Cristo. Entonces, la profesión religiosa es un sacrificio que uno hace. Ese sacrificio que uno hace tiene que ser imitación al sacrificio que hizo Cristo y tiene que estar unido al sacrificio de Cristo y tiene que tener la perdurabilidad que tiene el sacrificio de Cristo. Así como el sacrificio de Cristo perdura, también tiene que perdurar el sacrificio de la profesión religiosa. Bien, después de leída y firmada la petición, el novicio con su propia mano la deposita sobre el altar como para asociar el testimonio real y auténtico de su compromiso a los dones que se ofrecen a Dios en sacrificio. ¿No? ¿Por qué se deposita sobre el altar? Porque es un sacrificio y está unido al sacrificio. Se consagra, ¿no? Todo lo que está sobre el altar se consagra. El monje, por lo tanto, une su inmolación a la de Jesucristo. Es, en efecto, la profesión monástica una inmolación cuyo valor proviene por entero de estar unida al holocausto de Cristo. Eso es lo que le da, ¿no? Recordemos lo que dice Santo Tomás comentando el himno a la Kénosis, como si Cristo hubiese padecido, pero no por obediencia, la cruz de Cristo no hubiese sido meritoria, ¿no? Porque es la obediencia la que da mérito, ¿no? Entonces no es necesario solamente la cruz, sino que la cruz sea por hacer la voluntad del Padre, por hacerla por obediencia. Bueno, análogamente nuestro sacrificio, análogamente al de Cristo, no tiene valor, sino está unido al de Cristo, que está unida a la voluntad del Padre. Con objeto de hacer este holocausto más perfecto, completo y en lo posible perpetuo, lo ofrecemos de un modo solemne, público, aceptado por la Iglesia. Es la profesión o emisión de votos. El hecho de que sea público asegura de que esté aceptado por la Iglesia, asegura de que esté unido al de Cristo, ¿no? Verdad es que desde nuestra entrada en el monasterio lo abandonamos todo por seguir a Jesucristo, pero no habíamos dado todavía el paso decisivo. Son los votos los que consagran la donación de un modo irrevocable. Para que semejante holocausto sea grato a Dios, como dice San Pablo, es necesario que vaya unido al de Jesucristo. Es verdad fundamental, porque sólo la oblación de Cristo da valor a la nuestra y la hace digna de ser aceptada por el Padre Celestial.
Para manifestar exteriormente esta unión, el santo legislador, ¿sí? San Benito, quiere que se efectúe durante el sacrificio por excelencia, ¿sí? Entonces que los votos se hagan en la misa, ¿no? Pónganse en la mente de San Benito, no estaban los ritos de la iglesia, no estaba el derecho canónico. Él es el que inventa, por así decirlo, ¿no? O probablemente la saque de algo anterior, yo no lo sé, pero lo fuerte es que todo lo que legisla San Benito, de alguna manera lo decide él, no es que esté obligado a seguir un código de derecho canónico que no existía. Entonces él es el que decide, ¿no? De que se haga así solemnemente esa profesión, de que se deje sobre el altar, de que se haga durante la misa. Todo para expresar la realidad de ese acto, ¿no? Que es un holocausto que está unido al holocausto de Cristo, ¿no? Para manifestar exteriormente esta unión, el santo legislador quiere que se efectúe durante el sacrificio por excelencia y que el novicio deposite por sí mismo sobre el altar la cédula de su promesa. Todo lo que se ofrenda sobre el altar está consagrado a Dios. Por consiguiente, ese acto del profeso es símbolo de la inmolación de sí mismo en el santuario de su propia alma. Finalmente, lo que hemos adelantado, podemos decir que así como era necesario vivir la fe y que la fe vivifique todos los actos del religioso, así es necesario vivir los votos y que los votos vivifiquen todos nuestros actos, porque de esa manera se hace un holocausto unido al de Cristo. ¿Cómo hacemos que cada acto nuestro, si nosotros le queremos ofrecer toda la vida, entonces toda la vida nuestra tiene que ser un holocausto unido al holocausto de Cristo, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para que cada acción nuestra sea un holocausto unido al holocausto de Cristo? Tenemos que hacer vivir los votos en cada una de nuestras acciones. Bien, esto simplemente lo que decimos de Do Columba Marmio. Me parece interesante, así como en la segunda parte que reservamos para la semana que viene, Dios mediante, vamos a complementar esa segunda parte con unos textos de Paulis acerca de los votos. Querría ahora complementar esta primer parte de los votos con una carta, ¿no? Con una carta que simplemente la voy a leer y después comentaré brevísimamente. Bien, entonces primero simplemente la lectura de la carta. Fragmentos de una carta del monje benedictino Dom Jean Mabillon a una religiosa que después de 20 años de vida consagrada quería dejar la vida monástica alegando la nulidad de sus votos. Veamos la carta. Permítame hablarle directamente, hermana, aunque no tengo el honor ni de conocerla ni de saber su nombre. Toda su dificultad consiste en saber si sus votos y su compromiso con la vida monástica son válidos. Y las razones que usted da son: primero, que usted ha realizado sus votos apoyándose en un principio falso, a saber, que no hay salvación para usted fuera de la vida religiosa. Hice los votos por un principio falso, entonces mis votos no tienen valor, son nulos. Segundo, ¿cuál es el principio falso? Que no hay salvación fuera de la vida religiosa. Segundo, que sus enfermedades y su complexión delicada le impiden ejecutar los compromisos que usted ha asumido. Asumí compromisos que no puedo cumplir y entonces, como no los puedo cumplir, no estoy obligada, no hay validez.
Tercero, finalmente, que al pronunciar sus votos después de 4 años de noviciado, usted lo ha hecho sin comprometer su ejecución, que usted ha, al contrario, formalmente rechazado. Entonces la hermana dice que si bien pronunció y firmó, interiormente ella decía, esto no lo voy a cumplir, esto no lo voy a cumplir, esto no lo voy a cumplir. Y pensando eso, dijo que lo iba a cumplir y firmó que lo iba a cumplir. Pero como interiormente ella decía que no lo iba a cumplir, esos votos son nulos, dice la hermana. Antes de responder a sus dificultades y argumentos, permítame que le diga que no hay nada tan delicado como pronunciarse sobre la invalidez de los votos. Es muy delicado decir que un voto es inválido. Los ejemplos que nosotros tenemos sobre esto en la Escritura Santa y en la más pura antigüedad de la Iglesia son tan precisos que es necesario tener razones muy fuertes para liberarse delante de Dios del compromiso de un voto después que se lo ha hecho, aunque parezca haber habido gran inconsideración en este compromiso. Entonces, por más que ha habido inconsideración en los votos, no sé, igualmente es muy delicado decir que un voto fue inválido. Y son muy contados por razones súper precisas cuando se declara la nulidad de un voto, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, pasa el monje ahora a analizar el caso que le presenta la monja. Yo no le digo esto para afligir la hermana. Yo quisiera, al contrario, con todo mi corazón, liberarla a usted de la situación en la que está, porque la hermana está agobiada, ¿no? Porque está cansada, está podrida, se quiere ir, sufre mucho interiormente y está angustiada porque considera que sus votos son inválidos. Y entonces la angustia que tiene en el corazón esta monja, el monje se la quiere sacar de verdad. Con todo mi corazón querría librarla de la situación en la que está. Pero usted pregunta por aquello que se puede hacer para salir adelante, y yo no veo ninguna seguridad en la infracción de sus votos. O sea, no veo para nada que sus votos no sean válidos. Eso es lo que dice el monje, ¿no? Examinemos sus razones. Entonces ahora procede la refutación. Primero, el principio que usted cree falso no lo es quizás tanto como usted se lo imagina en este momento. Es verdad que es falso decir que no hay salvación fuera de la vida religiosa, pero también es verdad que hay ciertas personas que no se salvarán jamás si no es en la vida religiosa. Aquellas que son verdaderamente llamadas, aquellas a las cuales el mundo es una ocasión próxima de perderse, están obligadas a entrar en la vida religiosa para salvarse. No parece que usted haya jamás creído que todos aquellos que no han entrado en la vida religiosa estén absolutamente fuera de la salvación. Usted no me va a hacer creer que cuando usted hizo los votos pensaba que todos los laicos se condenaban en el infierno, no. Sin duda, usted ha comprendido esa afirmación de que es necesario para salvarse, hacerse religiosa, en relación a usted misma. Y aunque la aplicación del principio puede haber sido falsa a su mirada, ella puede también haber sido verdadera, si usted ha sido realmente llamada, y si el mundo era para usted una ocasión de caída. Entonces, si usted tiene vocación, y si el mundo para usted era una ocasión de caída, entonces el principio que usted usó es verdadero en usted. Y parece que eso era lo que usted creía, porque usted no me va a decir que creía que todos los laicos se condenaban en el infierno. Pues de cara a estas últimas personas, ¿sí?, a las que son llamadas, y el principio es verdadero. Usted no ha realizado entonces su profesión sobre un falso principio, sino a lo más sobre la falsa aplicación de un principio verdadero.
aquello que no invalida absolutamente su profesión, sobre todo porque no es claro que usted no pertenezca a este último caso. Entonces, porque yo no tengo vocación, usé un principio falso. ¿Y por qué dice que usted no tiene vocación? Porque usé un principio falso. No, entonces está suponiendo, ¿no? Porque el principio es falso para los que no tienen vocación. Entonces, usted está diciendo que es falso porque usted no tiene vocación. ¿Y por qué es falso? Porque usted no tiene vocación. No, está suponiendo que no la tiene. Eso habría que demostrarlo. En línea de principio, ¿no? Eso es lo que le argumenta el monje. Segundo, pero ¿cómo, dice usted, podría haber sido yo llamada a un estado de vida del cual mi debilidad y complexión me impide ejecutar los compromisos? A esto yo respondo que hay dos tipos de compromisos, los unos exteriores y los otros interiores. Los primeros, exteriores, dependen en alguna medida de las fuerzas del cuerpo, pero no los segundos. No es necesario para estos, para los interiores, para los segundos, sino un corazón bien reglado y una voluntad bien unida a Dios. La vida religiosa no está hecha solamente para los fuertes, sino también para los débiles. Ni su debilidad ni su delicadeza son capaces de hacer nula su profesión, sino que ellas deben obligar a sus superiores a tratarla con indulgencia y a concederle las dispensas que su regla permite para las personas que están en esa situación, ¿no? Entonces es débil, no puedo hacer cierto tipo de trabajo. Bueno, los superiores los dispensan de ese tipo de trabajo, listo. Nada más. ¿Por qué? Porque lo que interesa más es el don interior, no tanto el exterior. Mientras usted siga haciendo el don interior, cumple perfectamente los votos y se la dispensa del trabajo exterior. Y listo. Y los religiosos la van a comprender y le van a dar esas excepciones. Usted habla también de otra clase de debilidad, no solamente la física, que no tiene fuerza, sino otra clase de debilidad que usted llama fatalidad, que viene de la vivacidad y de la impresión de su imaginación. Debilidad que es tal que ella no le permite a usted aplicarse a las funciones religiosas y que hace sobre usted unas impresiones tan vivas, tan frecuentes, tan continuas y tan diferentes sobre su espíritu que usted no tiene bastante fuerza física ni bastante cabeza para resistir, y que hace finalmente que usted sucumba o a la fuerza de su imaginación que la lleva a pesar suyo, o a la debilidad de su cuerpo, todo lo cual la pone en serio peligro de perder la cabeza. Entonces la monja argumenta que tiene una imaginación muy viva, mucha vivacidad, y que no puede participar, no puede rezar bien. Está imaginando cualquier cosa en la hora de adoración, está imaginando cualquier cosa mientras reza el oficio y canta los salmos, está pensando cualquier cosa mientras participa de la misa, y entonces está pensando cualquier cosa, no puede rezar. Entonces evidentemente ella no está llamada a esa vocación. La presenta como una fatalidad. Yo confieso que este estado es muy digno de compasión, aunque yo temo que usted misma ha dado un poco de lugar a él. Entonces, sí, es verdad que usted puede tener una tendencia, pero usted misma ha dado un poco de lugar a él. ¿Por qué? ¿Cómo? Y le va a decir el monje, manijeándose con que sus votos no son verdaderos. Entonces se manijea, da lugar a las imaginaciones, y entonces las imaginaciones se hacen más fuertes. Perdóneme si le hablo con confianza. Dando demasiada libertad a su imaginación, la cual es de suyo muy viva y activa, y bajo el pretexto que usted cree tener de no estar comprometida a la vida religiosa, usted ha soltado demasiado la rienda a ese poder voluble que ahora usted no puede reprimir sino muy difícilmente. Pero todo esto no es capaz de hacer nula su profesión, y usted está obligada, no solo en cuanto religiosa, sino
incluso en cuanto cristiana, a trabajar seriamente por reducir su imaginación y someterla a la razón. O sea, someter la imaginación con la razón es obligación de todo cristiano, no solamente de la religiosa. Así que no tengo vocación religiosa porque no puedo rezar el Padre Nuestro, pero siendo laica también lo tenés que rezar, así que no tiene nada que ver con la vocación eso. No tengo vocación religiosa porque no me puedo concentrar cuando rezo, pero los laicos también tienen que rezar y tienen que estar concentrados, no tiene nada que ver. Entonces, obligación de controlar la imaginación es de todo cristiano, no solamente de los religiosos. Así que fuera o dentro del convento, esa obligación permanece. Fuera del convento la vas a tener que controlar, y si la controlas, también puedes estar adentro, ¿no? Bien, la cosa de controlar la imaginación no es tan imposible ni tan difícil como usted la cree. Haga la experiencia. Entonces acá le va dando los consejos. Ponga fuera de su espíritu la supuesta nulidad de sus votos. O sea, saque esa tentación de su cabeza, que es lo que más le provoca. Si el hecho de pensar de que usted no está en donde tiene que estar es lo que más la tortura. Sáquese de la cabeza eso. Va a ver cómo los sufrimientos que usted tiene los va a vivir de otro modo. Recurra continuamente a Dios por la oración. Aplíquese a las santas lecturas. Huya de las vanas distracciones y diversiones. Humíllese mucho delante de Dios y de los hombres. Recurra a menudo a los sacramentos para purificar y fortificar su corazón y su razón. Yo estoy seguro que siendo por poco tiempo fiel a estos ejercicios y siguiendo los consejos de un sabio director, usted se encontrará pronto libre de su estado. Sí, se va a seguir distrayendo la monja. Hasta Santa Teresa tal vez se distraía. Pero el punto es que haces el clic, por así decirlo, y el estado ese de angustia, de ese estado de angustia, te liberás muy pronto. Muy pronto. Yo no le prescribo aquí, sí, todos estos consejos que decía, yo no les prescribo aquí nada que no convenga y sea necesario para todo cristiano. Y es una horrible ilusión creer que porque no se es religioso se puede dar carrera a su imaginación, a su espíritu y a su corazón, y que no se está obligado a ocuparse de Dios todos los momentos de la vida. También los laicos tienen que ocuparse de Dios todos los momentos de la vida. El mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, no es solamente del religioso, es también del laico. Lo que pasa es que el religioso elige un método, un modo, en el cual eso resulta más fácil todavía, no más difícil, que es el de renunciar a cosas lícitas. 3. Finalmente, dice usted que al pronunciar sus votos usted ha protestado a Dios, que lo hacía sin obligarse a ejecutarlos interiormente. Y le dice así el monje simplemente: es posible que teniendo tanta inteligencia como usted la tiene, porque evidentemente es una monja inteligente, normalmente las personas que tienen mucha imaginación y así, tienen una gran capacidad de cálculo, son personas inteligentes. Es posible que teniendo tanta inteligencia como usted la tiene, usted pueda creer que hay aquí una causa para invalidar sus votos. ¿Sí? Es como si yo les dijese a una persona, bueno, mira, dame 20.000 euros y yo te doy un auto. Perfecto, lo firmamos todo, me dio los 20.000 euros y me los gasté. Y le digo: che, vos sabés que yo interiormente pensaba de que no quería hacerlo. Entonces el contrato que hicimos no es válido. No es válido. Me lo dijiste y lo firmaste, así que lo tenés que cumplir. ¿Qué tiene que ver lo que pensaste interiormente? ¿Por qué? Porque mientras... Es lo mismo que yo diga: no te quiero matar, no te quiero matar, no te quiero matar, no te quiero matar.
y te pegó el tiro. Ah, pero interiormente decía que no te quería matar, ¿no? Pero le pegaste el tiro, quería matarlo. Porque si no hay coacción, porque cuando hay coacción es otra cosa, ¿no? Pero cuando uno obra libremente, la voluntad se manifiesta por el acto externo, ¿no? Y el acto interno que dice ser contrario al acto externo que está haciendo libremente es simplemente una veleidad. Pero la verdadera voluntad se manifiesta en el acto externo. Mientras no haya coacción. Entonces la persona asumió el compromiso. Es así, lo dijiste y lo firmaste. Entonces por eso le dice, es posible que teniendo tanta inteligencia como usted la tiene, usted pueda creer que no hay aquí una causa, que hay aquí una causa para invalidar sus votos. Al contrario, es para usted una materia de arrepentimiento y penitencia. O sea, el voto es válido y lo que se tiene que arrepentir es del acto interior que hizo. Al contrario, es para usted una materia de arrepentimiento y penitencia que, afirmando solemnemente delante de los altares que usted quería donarlo todo a Dios por los votos y ejercicios de la vida religiosa, usted haya realizado una especie de engaño al Espíritu Santo. Yo no veo entonces nada en todo aquello que usted alega que pueda invalidar su profesión. Y yo estoy persuadido que, aun habiendo cierta imperfección en las disposiciones que usted ha realizado sus votos, todo eso no es capaz de hacerlos nulos. Permanezca entonces en el nombre de Dios en su estado, hermana, y rechace de su espíritu el pensamiento que usted ha tenido hasta ahora de que sus votos son inválidos. Créalos, por el contrario, válidos y muy válidos. Y si usted no puede amar estos sagrados lazos que la unen a Dios, sométase al menos con la misma resignación con que se sometería a alguna desgracia que Dios le hubiera enviado. Aceptarlo. Como se acepta una enfermedad. Bueno, tengo votos y los tengo que cumplir. Aceptarlo. Pero una vez que lo acepte, va a ver que, no lo dice el monje, ¿no? Pero lo digo yo, una vez que lo acepte va a ver que ya la paz que tiene en el alma, por más que empiece con una mera resignación, después va a terminar realmente amando los votos que hizo. Bien, esté segura que cuando usted haya puesto este pensamiento fuera de su espíritu y se haya ejercitado bajo la dirección de un sabio director en los ejercicios de los cuales le he hablado, usted verá relucir la serenidad del sol de justicia en su alma y la paz del Espíritu Santo venir a su corazón. Bien, son entonces las siguientes objeciones que pone la religiosa. Primero, hizo los votos pensando que la vida religiosa era necesaria para la salvación, lo cual sería falso, entonces votos falsos. Respuesta, puede que realmente sea necesaria para la salvación de ella, así que no es un principio falso. Segunda objeción, no puede cumplir las obligaciones exteriores. Respuesta, lo importante es el don interior que uno hace de sí mismo, no tanto lo exterior. Los superiores dan dispensa para las obligaciones exteriores. Tercero, la imaginación no la deja rezar. Respuesta, todo cristiano debe controlar la imaginación. Y se puede controlar la imaginación haciendo ejercicios de piedad y sacando de la cabeza las tentaciones. Cuarto, cuando los hizo, los votos, pensaba que no los iba a cumplir. Respuesta, eso no hace nulo el voto, porque el compromiso y la voluntad se manifiesta con los actos externos cuando no hay coacción. Bien, una carta interesante, pero que la recordamos simplemente para mostrar la importancia del compromiso asumido en los votos religiosos. Pidámosle a la Virgen nos ayude a revivirlos con alegría en cada una de nuestras acciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.